CTVA Podcast, un encuentro único para conocer quiénes están detrás de las propuestas culturales del Complejo Teatral de Buenos Aires. Bienvenidos a un nuevo CTVA Podcast, soy Marcos Mutuberría y hoy estoy con Matías Feldman. Hola Matías, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo muy bien, sí. Bueno, gracias por tu tiempo. Por favor. El hipervínculo Prueba 7 forma parte del proyecto Pruebas. Me gustaría que me cuentes un poco cómo se viene trabajando colectivamente, sobre todo en un proyecto que ya tiene varios años, ¿no? Varias pruebas. Sí, sí. Y leí por ahí que son 10, ¿es real eso? No, 10 u 11 es como la idea inicial, pero bueno, tiene que ver mucho también con el espíritu del proyecto, que es este dinamismo. El proyecto va mutando. De acuerdo, pasan los años, porque uno puede tener una idea, una proyección hace muchos años, como bien decís, que empezamos, sí. Pero bueno, después uno va variando, va encontrando cosas nuevas, va buceando en el proyecto y va generando nuevos interrogantes, ¿no? Entonces eso el devenir te va llevando hacia distintos caminos, valga la redundancia, distintos de los que pensamos al principio, ¿no? Pero bueno, se tiró así, unos 10, 11, vamos por la séptima. No estamos tan lejos tampoco. No, claro, va bien. me intrigan ahí los próximos interrogantes, porque había leído La Rima, ¿eso sigue? Sí, La Rima es una prueba que de hecho ensayamos bastante y está casi completa, pero nunca estrenamos, porque bueno, cuando estábamos en el proceso de La Rima, que es la prueba 6, la que vino después del ritmo, la prueba 5 que hicimos en el Teatro Sarmiento, en el medio del proceso de creación, surgió la posibilidad de hacer la prueba 7, el hipervínculo, aquí en la Martín Coronado de San Martín. Entonces eso, bueno, nos terminó llevando toda la atención y la energía en la prueba 7, y bueno, quedó ahí en el tintero y bueno, ahora estamos reestrenando, por lo cual tampoco tuvimos el tiempo. Supongo que en el año que viene la prueba 6 la haremos y también estaremos arrancando seguramente con una nueva. ¿La traducción? La traducción, exactamente. Sí, estuve leyendo un poco, pero no sabía si era la 8, porque puede variar también la cronología. Puede variar, ¿no? sí, pero en principio va a ser la 8 seguramente, la traducción. Okay, bien. En diferentes notas periodísticas que uno por ahí relee, encontré una frase que me gustó mucho, que habla de la investigación de este grupo del cual formas parte, de la compañía Buenos Aires Escénica. Y leí que no buscan crear teoría, pero no tanto basarse en una teoría, ¿no? Porque hay algo del hipervínculo que por ahí después desarrollaremos más sobre el espectáculo, pero que de algún modo se ve como bastante intelectual, ¿no? No sé si ese comentario a vos te llega, pero sí, hay una reacción de ese tipo en puede el público. Puede ser. Yo creo que vamos atrás para adelante, como en relación a esto último me decís, la obra intenta tener muchas capas, muchos niveles. Y hay un nivel claramente intelectual, obviamente, pero no es el único, ni es que ese nivel solo se accede si uno tiene cierto bagaje. No es así. La obra permite a una variedad enorme de espectadoras y espectadores de poder como vincularse. Hay mucha imagen, mucha situación. Hay, por supuesto, capas de cuestiones más teóricas, cuestiones teóricas que son falsamente teóricas, es decir, solamente son casi como si te dijera un título que si te interesó podés ir a investigar. Es decir, tiene muchas capas y no solamente fue ese el comentario. Sí, por supuesto está ese, pero no es el único. Y creo que la obra, por supuesto, no está, insisto con esto, no está coartando la posibilidad de tener una experiencia a personas que, no sé, que tengan una conexión con ciertos materiales teóricos distinta. No, yo creo que es muy democrática en ese sentido la obra. Y después la primera parte de la pregunta era lo de la frase, lo de crear teoría en vez de basarse en alguna. A mí siempre me interesó eso. Esa es una obsesión mía. Me parece que justamente la experiencia de la investigación es la que tiene que ir generándonos pensamiento y teorías sobre esa experiencia y no al revés, es decir, no agarrar un libro o una teoría y decir, bueno, vamos a poner en escena esta teoría.
Eso no nos interesa. Nos interesa, digamos, embarrarnos en el material y de ahí empezar a sacar conclusiones. Y las conclusiones que se sacan son, como se diría en ciencia, a posteriori, no a priori. Esto quiere decir, a posteriori y a priori son términos que a priori es independientemente de la experiencia y a posteriori es dependiendo de la experiencia. Esto a veces se confunde con antes y después, pero no significa eso. Entonces diría que toda la teorización que hacemos es a posteriori, es decir, depende de la experiencia. En relación a nuestra experiencia, esto que hicimos en estas condiciones de laboratorio, etcétera, sacamos estas conclusiones que son nada más que hipótesis, ¿no? Bien, pero que están basadas en la empiria, digamos. En la empiria, exactamente, por eso es a posteriori, sí. Bien. ¿Cómo viviste el proceso, recién lo mencionabas, ¿no? Con la prueba 5 de artista en residencia en el Teatro Sarmiento? Y estuvo buenísimo, porque además lo que fue interesante es que se fue, digamos, el proyecto de artista en residencia empezó a crearse y a pensarse justamente por la dinámica también de nuestra compañía, de nuestro proyecto, ¿no? Porque yo tenía no solo una obra, sino muchas obras del mismo proyecto. Siempre dábamos workshops. Hacíamos, bueno, lo de la bitácora, que eso también es algo bastante particular de nuestra compañía. Y bueno, entonces se fue dando medio a medida que estábamos en relación con el Sarmiento. Pero fue muy potenciador, fue realmente un momento, un antes y un después para nosotros. Pues veníamos haciendo, por supuesto, en el Teatro Independiente y nos estaba yendo muy bien y la gente ya estaba interesada, había muchos espectadoras y espectadores que les interesaban las pruebas, pero esto generó una caja de resonancia distinta. También nos puso en la experiencia de trabajar en un teatro público. Nosotros venimos del Independiente, eso empezó a dar también como unas nuevas herramientas, también en relación al formato, a escenarios más grandes, a técnicas, a mayor técnica. Así que fue una experiencia extraordinaria, diría, para nosotros eso. Lo mismo que hacer, obviamente, el hipervínculo acá en la Coronado, en una de las salas más grandes que hay en la Argentina. Entonces, claro. Eso te iba a decir, porque uno, al ver, digamos, el hipervínculo, piensa qué difícil sería trasladar esto de esta manera a otro escenario, ¿no? Digo, las características de la Sala Coronado y la disposición, por lo menos, en esta versión, es como que yo pensaba eso como espectador, ¿no? Digo, en ese sentido, ¿crees que la sala también le da una impronta especial a esta prueba o ya estaba dimensionada? No, seguro que la sala es fundamental. También quiero aclarar en relación a lo anterior que nada, el agradecimiento a Vivi Tellas es extraordinario porque es también el puntapié inicial para que nosotros también, no solo en el Sarmiento de la retrospectiva, sino estemos hoy acá en la Coronado, ¿no? Y por supuesto del complejo, llamarnos. Lo que decís del espacio es crucial. Yo trabajo muy, muy obsesivamente de esa manera. El espacio es el que define en un punto. Por supuesto que si la sala hubiese sido otra, la dinámica de puesta hubiera sido otra absolutamente. Es una sala enorme, los tiempos son distintos, no solo los tiempos de producción y de ensayo y cómo ir de un lado a otro, sino también es pasar de una escena a la otra con la cantidad de metros que hay que recorrer. Eso genera, como digo yo, tracciona sobre el contenido. Es decir, siempre el procedimiento tracciona sobre el contenido que estoy haciendo. No van separados. Yo no puedo ir con el contenido que quiero hacer y no importa el procedimiento. No. Si la sala mide X cantidad de metros, me va a traccionar sobre el contenido. No va a ser lo mismo poner esta escena que esta escena y esta escena en cierto ritmo que tiene la obra si tengo ese tiempo de armado y desarmado. Ya empieza la escaleta final, me cambia absolutamente. De hecho, vinimos muy bien preparados con todo como el escaletado de lo que iba a pasar en cada una de las escenas, teniendo en cuenta estos metros, estas distancias, este tamaño, etcétera, etcétera. Y sin embargo, estuvo muy bien, pero hubo 2 o 3 escenas que cambiaron el orden. Es decir, cambiamos el orden en ciertas escenas porque en la sala no quedaba igual que como habíamos planeado. Así que sí, es crucial eso. Pero, por ejemplo, en relación a lo que decís de pasarla a otro lado, yo tengo la idea de hacer el año que viene o el próximo una versión en mi teatro independiente, que es el Teatro Defensores de Bravar, que es una sala chica, pero sería como una versión que no hace falta que sea la misma obra, porque el hipervínculo para mí va a ser una pieza, una obra que
puede mutar constantemente porque es hipervincular. Entonces, mi idea es agarrar una parte, una ramificación de la obra y desarrollarla en Bravar, con otros dispositivos, de otra manera, con otras escenas, profundizando esa rama hipervincular que se abrió en la obra. Sería un 7A. Por ejemplo, pero yo lo podría llamar el hipervínculo prueba 7, es decir, y cada vez que uno va en distintas temporadas va a haber cosas distintas que siguen hipervinculando, que siguen poniendo esto al lado de esto, al lado de esto, al lado de esto, con distintas relaciones por esto, entonces esto y esto en contra de esto dialogando con esto, etcétera, 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 ¿no? Como esa es un poco la idea de lo que probablemente sea una apuesta futura en un teatro independiente, completamente distinta, ¿no? Bien, qué bueno, qué interesante. Bueno, uno de los temas que flotan en la obra es la tecnología y Jorberg, la primera vez que la vi me acuerdo que pensaba, bueno, esto es como entrar a Google y empezar a buscar cosas y a vincular. Claro. ¿Cuál es tu interés puntualmente por la tecnología y el uso cotidiano de ella? No, en principio lo que decís es un poco eso, digamos, la obra no es solamente eso, pero tiene eso, que es como entrar y empezar como a hipervincularlo. Lo que pasa es que la complejidad de lo teatral es que, a diferencia de googlear o estar buscando en la red, es que uno va buscando lo que quiere. Aunque esto ya es relativo, ¿no? Te van dando lo que vos crees que querés, o lo que las corporaciones o los algoritmos creen que vos querés, es lo que vos vas recibiendo, ¿no? Ya no. De acuerdo a tu historial. Claro, esta idea de libertad, de acceso a la información ya es absolutamente obsoleta en muy poquitos años. Ya no es así. Ya uno no tiene acceso a cierto tipo de páginas porque los algoritmos no te las van a dar porque creen que vos vas a querer ver tal cosa, esta idea de querer ver lo que querés ver. Esto ya sería para otra prueba. Pero en esta idea de lo hipervincular sí, es como que una cosa va llevando a la otra y y se van abriendo ventanitas y ventanitas y ventanitas. El reto era cómo hacer, porque claro, la espectadora o el espectador no está eligiendo su propio camino hipervincular, está ya puesto ahí. Entonces la manera que elegí para lograrlo, yo con esto no sé si te respondo la pregunta, ahora vamos a lo que me preguntaste, es que la obra tenga hipervínculos muy obvios, es decir, alguien dice que habló el bolchevique y entra un grupo de bolcheviques, esto sería como la capa más visible. Tiene ese tipo de hipervinculación, pero mucho más profunda y más compleja y más subterránea. Está eso también. Y también está, que para mí es lo más interesante, es lo que voy a desarrollar en un futuro cuando vaya a mi sala a hacer esa otra versión, es el poner distintos elementos que yo no estoy como autor decidiendo hipervincular. Yo no sé cuál es la hipervinculación entre esos dos elementos, pero los elementos son tan complejos, multisémicos, creo que se dice, multiplicadores de sentido. Polisémicos. Polisémicos, perdón, claro. Sí. Que si yo pongo esto así, que tienen técnicamente esta cualidad al lado de este otro que tiene esta cualidad, los espectadores y las espectadoras van a empezar a hipervincular por sí mismas cosas que yo no veo. Y me ha pasado mucho. Gente decir, che, esto es por tal cosa del libro de tal y tal y tal y tal. Y yo digo, la verdad que yo no lo pensé, pero por supuesto debe estar ahí, debe estar ahí. Yo no lo sé, pero debe estar ahí. ¿Sí? Y no es cualquier cosismo. Realmente los elementos elegidos para poner uno al lado de otro tienen esa cualidad que permite que se empiece como a encontrar vínculos entre esos elementos. Eso fue muy estudiado por mí mientras que escribía. Entonces, bueno, digo, sí es como googlear, pero sí, algo de eso empieza a ocurrir, claro, por lo menos en la percepción o en los espectadores y las espectadoras. Después me habías preguntado, en realidad... No, el interés por la tecnología, la ¿no? tecnología, sí. A nivel personal. Claro, a mí, en sí mismo, no es... Me interesa lo que ocurre con la percepción a partir de las nuevas tecnologías y lo que ocurre con el pensamiento, lo que ocurre con la existencia. Es decir, mis intereses siguen siendo los mismos, que es el pensamiento, la reflexión, la existencia, la experiencia. Pero hoy está cruzada absolutamente por la tecnología, entonces me interesa. Pero vos fíjate que la obra es totalmente analógica, es decir, no hay, salvo la proyección, la obra no es tecnológica. No es que ocurre algo de alta tecnología en escena.
Es teatro puro. Lo que yo chupo, lo que vampirizo de la tecnología, o de las nuevas tecnologías, o de esta manera de conectarse que tenemos con la tecnología, es decir, como esto de Instagram, de ver una imagen atrás de otra, o estar en Google googleando, o estar en Facebook, o mirar Netflix y cortar y ver otra cosa, y ir de un lado a otro, de un lado a otro. Me interesa qué pasa con la percepción, entonces lo llevo a lo escénico, ese tipo de relación entre escenas, entre materiales, etcétera. Pero no es que utilizo la tecnología en teatro, de hecho soy bastante Neandertal en eso, no. Podría hacerlo y podría haber una prueba sobre la tecnología, pero no es hoy mi interés lo tecnológico como herramienta técnica dentro, sino lo que ocurre perceptivamente con la tecnología. Bien, súper claro. Bueno, ¿y qué pasó después de un año? ¿Cómo fue la reconexión con esto de volver a ensayar? ¿No? Volvemos por un mes al teatro. ¿Hubo ahí una nueva forma de ver las cosas? ¿O cómo Mira, está viendo reconectaron? algunos retoques. Es formidable, pero no pasa solamente con esta obra, sino con muchas que he hecho y que después de unos años o un año se reponen, cómo ciertos textos empiezan como a resignificarse, empiezan a tener otra resonancia en relación a lo que pasa en el país, no sé, en el mundo, ¿no? Entonces ciertas palabras que antes no sonaban tan de una manera, ahora son como muy resonantes, etcétera, etcétera. Y eso es muy divertido de ver. Como también pasa con muchos materiales, con materiales que, como si dijera, hay escenas que uno dice, che, pero parece que anticiparon que hoy iba a estar la cosa como está. No sé, como que empieza como a anticiparse, había algo que flotaba y que hoy se ve así, ¿no? Es interesante lo que ocurre perceptivamente con eso. Está bueno. Y después nada, volver a trabajar, insisto, con estas dimensiones que son formidables. Y yo siempre lo digo, como me parece que está buenísimo que creadores del independiente y de mi generación tengan cada vez más espacio en este tipo de lugares. También tener en cuenta que venimos del independiente y creo que el teatro independiente hoy en la ciudad de Buenos Aires está pasando por una crisis tremenda, no solo, bueno, por lo económico, por supuesto, Sí. y que es algo que hay que, no sé, estoy aprovechando de decirlo, digo, pero es algo que tenemos que tener en cuenta. Yo tengo un teatro independiente, también con mi socio Santiago Bernori, y es una lucha a sostenerlo, ¿no? Como lo digo en relación a que, claro, nosotros también que venimos independientes venimos a generar contenidos al teatro público. Nada, lanzo como una pregunta, ¿cómo hacer para que el teatro público también nos ayude al teatro independiente, no solo a los creadores que venimos del independiente, sino también al circuito independiente, Claro. cómo colaborar con... Como un con diálogo, ¿no? Sí, porque el circuito la está pasando mal y es la cuna de casi todo el contenido que hay, no todo, pero sí, de hecho ahora está empezando a haber un montón de experiencias hasta que en el comercial están agarrando el teatro independiente. Entonces, Sí. y eso va a ser para mí una tendencia clarísima. Entonces hay que ver también cómo hacemos para Bien, para que eso vuelva. está muy bueno lo que decís de crisis económica, porque creativa no. Hay No, una siempre está en una, diversidad, ¿no? viste, como hay de todo, Claro. de todo, obviamente, Sí, pero sí. eso sería como muy largo también y muy difícil de definir qué es lo que está pasando teatralmente en una ciudad donde hay No, seguro. tanta cantidad de Sí, obras, sí. ¿no? Como imposible. Bien, bueno, repone entonces el hipervínculo prueba 7. ¿Y cómo sigue tu año? Porque estás también con un proyecto en el Colón. Sí, me invitaron a dirigir, a hacer como la dirección escénica de una versión concierto de una ópera de Oscar Strasnoy, que es un músico argentino que vive en Europa, que es un excelente músico. Esta ópera se llama El Baile y se va a hacer el jueves 26, ahora de septiembre, en la sala grande del Teatro Colón, que siempre en el marco del ciclo que se llama Colón Contemporáneo, que suele ser, que en este caso son como conciertos, pero como es una ópera que es muy situacional, etcétera, decidieron, sobre todo a pedido de Oscar Strasnoy, me pidió que intente hacer como un poco de una dirección escénica de ese concierto. Entonces ahí estamos trabajando con eso para el 26 de septiembre. Bien, Matías, muchas gracias. No, gracias a vos. Y a ustedes pongan play en el próximo podcast. Muchas gracias.
Si te gustó este podcast, compartilo en tus redes sociales. Quizás a alguien más le pueda interesar. Búscanos en www.complejoteatral.gov.ar o en las redes sociales del Complejo Teatral de Buenos Aires. Si nos estás escuchando en Spotify, clica la opción seguir para no perderte ningún capítulo. Si nos estás escuchando en iVoox, dale un me gusta y deja tu comentario. Sugerinos lo que quieras en nuestra casilla de correo podcast@complejoteatral.gov.ar.